noches. Ustedes hablan muy suave, nosotros los argentinos somos más gritones, ustedes son muy tranquilos, así tienen una paz que irradian. Nosotros estamos aprendiendo de esta tranquilidad que ustedes tienen, hablar más suave, más dulce. Estamos muy felices, como decíamos al principio, con mi esposa, de poder volver a estar aquí otra vez. Primero porque tenemos personas amadas, que amamos mucho aquí. Y segundo también porque creemos que el Señor está haciendo una gran obra en todas las naciones de la tierra y Bolivia no es la excepción. Dios está haciendo una gran obra aquí por medio de traer a los hombres y a las mujeres a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es un detalle pequeño, sino que cuando Dios va a hacer algo, no lo hace de manera individual, sino que lo trae a su cuerpo, lo trae a Cristo, porque todo está en Él. Voy a intentar ir despacio por causa de entenderse lo que vamos a tratar de poder exponer en esta noche. A veces parece que cuando exponemos ciertos mensajes o ciertas palabras, se tiene como un tilde así como negativo, pero necesitamos comprender toda la idea para poder comprender que hay cosas que tienen que ser deconstruidas para que otras puedan ser edificadas. Como no se puede emparchar, como no se puede colocar un parche, sino que tiene que ser cambiado todo, hay cosas que parecen un no para luego parecer un sí. Y esto es importante poder comprender cuando estamos expuestos a la doctrina apostólica, a la palabra del Señor. Una de las palabras que compartimos en el mes de febrero cuando estuvimos juntos, que fue la palabra rectora acerca de la cruz. Tomamos mucho tiempo para explicar lo que representa la cruz, lo que es la cruz, lo que pasó en la cruz. Y aún así quedaría mucho tiempo más para poder seguir hablando acerca de la cruz, porque como es un misterio eterno, no se puede explicar en 6 predicaciones. Es como la vida eterna, querer explicar la vida eterna con una prédica es imposible, porque es eterna. Y siempre que querramos cerrar algo, nos encontraremos que hay más para aprender. Cuando oramos con la pastora acerca de cuál sería la secuencia del encuentro de febrero ahora, consideramos seriamente pensar que lo que pasó en la cruz fue una muerte para darnos vida. Así que entendimos junto con la pastora que sería importante hablar acerca de la vida después de la cruz, lo que pasó por causa de la cruz. Si pudiéramos volver a colocar nuestros ojos en el mes de febrero y pensar nuevamente, mirar detenidamente qué fue lo que pasó en la cruz, podríamos darle otro sentido y otro valor a esta vida. Deme 5 minutos para parecer negativo, pero después poder establecer lo que quisiera establecer en esta noche. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y es una respuesta que la tendremos que contestar a través de una seria investigación en el Espíritu. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué? ¿El Evangelio tiene margen de error? ¿El Evangelio tiene cosas que no puede alcanzar o que no puede cubrir o que no puede satisfacer? ¿O hay algo del Evangelio que no hemos conocido o comprendido? ¿Por qué digo esto? Como estamos saliendo para esta nación, pero también como pasó en el mes de febrero, los mensajes salieron para otras naciones. Es importante decir que existe un éxodo de gente que estuvo en el Evangelio y hoy no está. Existe un éxodo de gente que pasó por iglesias evangélicas y hoy no están. La pregunta es, ¿acaso el Evangelio no llega a cubrir todas las necesidades del ser humano? O como nos fue dicho en la primera hora por el pastor Marcelo Roldán, hemos creado una imaginación y no hemos conocido el Evangelio por revelación. A veces uno mira, observa diferentes auditorios donde encontramos personas apasionadas por el Señor y otras personas que parece que hay que golpearlas para que reaccionen. Otras que parece que habría que golpearlas para que despierten porque no terminan de despertar. Y sus vidas, aunque están en la congregación, no en la iglesia,
aunque están en la congregación, no terminan de despertar. Y hacen que el Evangelio sea mal modelado o mal representado. Dios no entregó la esperanza del mundo a una cruzada evangelística, sino a la vida de los santos siendo transformadas por la obra de la cruz y el poder de la resurrección. Si esperamos que la salvación de nuestras naciones sea por una cruzada evangelística, es porque lamentablemente siempre estamos transfiriendo la responsabilidad a alguien con un poco de unción y algunos dones. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es el día a día. El Evangelio es 24 horas, 7 días a la semana. El Evangelio no es un culto, el Evangelio es la casa. El Evangelio es el acostar, el despertar. El Evangelio es la escuela, es la profesión, es la vocación, es el oficio, es el desarrollo ministerial. El Evangelio es todo. El Evangelio no incluye algunas cosas y otras las excluye. En el Evangelio hay absolutamente todo. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué a algunas personas les funciona el Evangelio? Y vuelvo a repetir lo que dijo el pastor Marcelo porque dio en un clavo muy importante, que es que el Evangelio no es el éxito personal, el éxito familiar, el éxito económico. Eso no es el Evangelio. El éxito del Evangelio es que se vea en cada persona la vida de Cristo. Si nosotros comenzamos a pensar que porque una persona es más prosperada que otra, eso es el Evangelio, estamos equivocados. He tenido el privilegio de recorrer desde Canadá hasta Argentina casi todas las naciones, faltando 3. Y he conocido hermanos altamente pobres y altamente ricos. Y he visto personas de toda clase social en Europa, en Asia, en África. Y puedo decirles con total convicción que el Evangelio trasciende las realidades personales. El Evangelio es una imagen que personalmente decidimos dar a conocer, que no tiene que ver con realidades temporales, tiene que ver con una verdad eterna. Por eso es fundamental que nosotros entendamos la importancia que tiene comprender el Evangelio. Porque si no terminamos haciéndonos imágenes, como decía el pastor Marcelo, de lo que es éxito. Y entonces todos quieren ir a un ministerio exitoso. La pregunta es, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? ¿Qué es lo que nos une con la vida de la pastora y de tanta gente aquí? Lo que nos une con la vida de personas es cómo se ve a Cristo en su persona. Es lo que está pasando en su persona, cómo modela a Cristo su persona. Tengo la oportunidad, gracias al Señor, de poder compartir en varias oportunidades en estos días y creo que tendremos la oportunidad de aclarar algunas cosas que por misericordia de Dios se nos están aclarando acerca de la importancia de entender lo que representa la vida de Dios. Vida que en 4 letras no se puede descifrar. Vida que no se puede entender ni en inglés, ni en griego, ni en español, ni en hebreo. Vida que se tiene que entender por revelación. Pero para entender la vida, primero hay que entender la cruz. La vida no se entiende si no se nos revela la cruz. Porque ¿de dónde surge la vida? De lo que pasó en la cruz. Y esto es el Evangelio. El Evangelio de Dios no es un conocimiento intelectual de la Biblia. El Evangelio es la vida misma de Dios en nosotros. Y escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón, las escribiré. Y luego Romanos capítulo 8 explica qué son estas leyes. No son leyes de prohibiciones, son leyes de la naturaleza. Es lo mismo que pasa en los peces. La ley que portan los peces en su naturaleza, que le permite nadar con total libertad, porque es la ley de la vida. No es la ley de algo escrito, sino es la ley de una naturaleza colocada de manera intrínseca. Es la misma ley que dice a un pájaro que puede volar, que no se va a matar ni se va a estrellar, porque hay una ley en su naturaleza. Esa es la ley de la vida de Dios. Por lo tanto, cuando comenzamos a comprobar la vida de Dios, hay cosas que no las veremos por la Biblia y las estaremos viviendo y después la corroboraremos con la Biblia. Ah, mira, lo que dice acá es lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo es que yo puedo vivir esto
Si yo nunca lo leí, es que no lo aprendí por educación, lo tengo por naturaleza. Lo tengo por naturaleza. Esto es el Evangelio. El Evangelio es la vida de Dios, pero que primero pasa por la obra de la cruz, por el poder de la cruz. ¿Están listos? ¿Pueden mirar a alguien y decir, estoy feliz de estar aquí? Decir, estoy feliz de estar aquí. ¿Puedes decirle a alguien, estoy feliz de estar vivo? Qué lindo. Entonces, con una sonrisa comenzamos en esta noche a compartir la palabra de mi parte. Gracias, Pastor Marcelo, fue maravilloso. Vamos a leer las escrituras en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Esta noche vamos a hacerlo de modo de introducción. Mañana comenzaremos a desarrollar todo este tema, pero esta noche, para hacerlo más corto, más breve, irnos a cenar rápido, terminar tipo 11:30, 12, a modo de introducción, a veces amamos mucho, pastor, estos momentos donde tanta gente viene de tan lejos, se toma un vuelo, va a un aeropuerto, viaja, toma un carro, un bus, para poder viajar horas y poder llegar a una reunión, invierte lo que fuera necesario, invierte un hotel, y esas cosas Dios no las pasa por alto. Dios honra a los que se esfuerzan por entender, Dios honra a los que se esfuerzan por comprender. 1 Corintios capítulo 15, verso 1, dice el apóstol Pablo, el mismo capítulo que comenzó el pastor Marcelo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra central es ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué es lo que él predicaba? Él predicaba el Evangelio. ¿Puede decir conmigo? Él predicaba el Evangelio. Él predicaba el Evangelio. Él no predicaba coaching, él no predicaba motivación almática, él predicaba el Evangelio. Y esto debe ser entendido porque se está diluyendo el Evangelio a través de motivar algo que debe ser crucificado. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo? A predicar el Evangelio. Mateo capítulo 24, no lo vamos a buscar. Jesús dice que será predicado este Evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que se predica? La gente va a recibir lo que nosotros estamos anunciando. Predicar el Evangelio. Desde Canadá hasta Argentina, iglesias evangélicas, radios, televisiones, herramientas de YouTube, donde en nombre de una iglesia se predica tantas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Solo el Evangelio tiene la sustancia que sostiene una vida. Solo el Evangelio. Pero si el Evangelio es mal predicado, coloca a la gente en un estado de maldición. Si el Evangelio es mal predicado, coloca a la gente en un estado de maldición. El apóstol Pablo es categórico en esto en Gálatas capítulo 1 y dice, si alguien nos predicare otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y se vuelve maldito no solo el que lo habla, sino también el que lo recibe. Entendiendo por maldición, no Deuteronomio capítulo 28, entendiendo por maldición la incapacidad de accesar a las bendiciones que están en este evangelio. La incapacidad de disfrutar este evangelio, de abrazar, de amar este evangelio. Y este evangelio que no es un dogma, que no es una doctrina, que no es una religión, este evangelio que es una persona. Y la primera vez que estuvimos juntos, que fue el año pasado, lo vimos juntos en Romanos capítulo 1. Vimos del verso 1 hasta el verso 4 cómo este evangelio es una persona, la persona de Cristo. Por lo tanto, nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo. Cuando Pablo tiene que tratar los problemas carnales de la iglesia de Corintio y tiene que tratar tantos asuntos problemáticos que cualquier persona decidiría prenderla a fuego.
Y decir, esta persona se comporta así, esta persona, y ver la lista de pecados que había dentro de la congregación, divisiones por doquier. Sin embargo, él dice, me he propuesto predicarles a Cristo y a este crucificado, y hablar acerca de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque en definitiva todos los problemas de los inconversos o creyentes es ausencia de vida. Todos los problemas de la gente no es un asunto solo de pecado, es una ausencia de vida. Y es lo que vamos a tratar de plantear este fin de semana juntos a lo largo de las ministraciones. Nosotros tenemos que llegar al domingo a la noche a aprender y a identificar que la gente no tiene problemas espirituales, tiene problemas de vida. Que lo que le está faltando no es más oración, le está faltando vida. Hay gente que ora mucho y no tiene vida. Hay gente que sirve mucho y no tiene vida. La vida es insustituible. No puedo sustituir la vida con servicio. No puedo sustituir la vida con actos de generosidad. Bueno, pero yo soy una persona buena. La vida no se sustituye con nada. Por eso esta noche voy a tratar de poner una introducción para lo que vamos a hablar acerca de la vida. Pero vuelva a hacer una sonrisa, por favor, se puso demasiado serio. Amén. Veamos qué era lo que predicaba el apóstol Pablo. Comienza diciendo en el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es lo que él predicó y lo que los hermanos recibieron, el cual también recibisteis. El evangelio es predicado y el evangelio es recibido. El evangelio es anunciado, es compartido, es predicado y alguien lo recibe. Y sigue diciendo la Escritura, en el cual se debe perseverar. No solo se debe recibir, sino también se debe de perseverar. ¿Por qué? Dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, recibir, perseverar, retener la palabra que os he predicado, entonces sois salvos. Y dice, si no creísteis en vano. Y esto podemos darle muchas interpretaciones según dónde coloquemos el énfasis. Podemos decirlo de una forma o de otra. ¿El evangelio puede volverse vano para alguien? Sí, si le es predicado mal. O puede volverse vano para alguien si le fue predicado bien, pero no lo recibe. Se puede volver vano para alguien si le fue predicado bien, pero no persevera en el evangelio que le fue predicado. O puede volverse vano porque no retiene el evangelio que le ha sido predicado. ¿Qué es que el evangelio se me vuelva vano o haber creído en vano? Significa que tengo todos los versículos de la Biblia, pero nada me funciona. Canto de gozo, pero no tengo gozo. Canto de paz, pero no tengo paz. Hablo de muchas cosas que no las puedo vivir. Hablo de un pecado que fue vencido en la cruz, pero que no lo logro vencer en mi propia vida. No es porque sea malo, ni porque haya maldad en nosotros, sino porque todo eso solamente se puede vencer con la operación de su vida en nosotros. La vida para usted y para mí, después de estos 3 días, tiene que volverse con un celo tremendo de ser algo insustituible. Prefiero perder un amigo, pero no perder la vida. ¿Hasta dónde llegaré a amar esta vida? Porque me voy a dar cuenta que sin esta vida no puedo tener absolutamente nada. Lamentablemente, a veces queremos sustituir la ausencia de vida con reglas y normas. Creando reglas y normas, más reglas y más normas, más reglas y más normas, para tratar de hacer lo que simplemente si tuviéramos su vida las tendríamos. Su vida nos llevaría a hacer cosas que nosotros por nosotros mismos jamás podríamos hacer. Y ahí comienzan los mecanismos de la imaginación de la mente humana. ¿Qué es la palabra vanidad? Lo hemos hablado en el mes de febrero, pero ahora vamos a darle un poquito más de énfasis. Vanidad es vacío de la sustancia de Cristo. Vanidad es vacío de la sustancia de Cristo. Pablo dice que si él predicara la cruz desde una mente intelectual, él haría vana la obra de la cruz. ¿Sabe qué tremendo sería predicar sobre la cruz románticamente, poéticamente, homiléticamente, hermenéuticamente?
predicar acerca de la cruz de una forma que la gente cuando escuche se largue a llorar, pero en verdad, como no hay vida en la que la habla, tampoco hay vida en el que la escucha. Y todo queda en un plano melancólico, romántico, flemático. Y terminamos llorando por lo que pasó en la cruz, pero al otro día me encuentro con la miseria de mi propia naturaleza. Eso es hacer vana la obra de la cruz, vacía de la sustancia de Cristo. Esta es una vida poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es una vida gloriosa. Esta es una vida incomparable. Ahora, volvamos al asunto del Evangelio, porque los próximos días hablaremos acerca de la vida. Veamos por favor el verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él va a hablar ahora del fundamento de este Evangelio. El fundamento que es la plataforma que sustenta todas las cosas. Que sustenta la vida, la familia, las naciones de la tierra. Esto es lo primero que se debiera predicar, pero entiéndase por primero, no como un jardín infante, no como un kinder. No por primero porque es básico, no, esto es básico, esto es primero porque es básico. No, porque es lo más relevante que va a sostenerte todos los días de tu vida hasta el fin. No es primero porque es básico, es primero porque es fundamental. Porque de esto depende todo lo que venga posteriormente. Si no se entiende esto, todo lo demás quedará en un evangelio vacío, vano. ¿Y qué era lo primero que el apóstol Pablo les había enseñado y les estaba enseñando? Por favor, si tienen la gentileza de verlo conmigo en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí comienza. Esto es lo primero que les enseñó. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que todo lo que pasó en esa cruz ya fue anunciado por las Escrituras. Que nada de lo que pasó fue un hecho casual o eventual, fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en la cruz antes de colocar al hombre en la tierra. Por lo tanto, necesitamos mirar detenidamente qué es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con una muerte, el Evangelio tiene que ver con una sepultura, el Evangelio tiene que ver con una resurrección. Intentamos hablar un poco de esto en el mes de febrero. Esto es lo que pasó alrededor de la cruz. Pero como lo puedo decir tan rápido, muerte, sepultura y resurrección, como lo puedo decir tan rápido, me parece que al repetirlo, algo le dijera a mi mente, ya está. Sin embargo, son 3 palabras. ¿Alguien puede repetir conmigo 3 palabras? 3 palabras que solo son llaves. Cuando yo escucho la palabra muerte de Cristo, se me está dando una llave, donde la palabra por sí misma no me dice nada. Es una palabra que yo tengo que entender que es una llave, que tengo que ahondar y preguntarme, ¿qué representa la muerte de Cristo? Como nos fue dicho hace unos momentos por el pastor Marcelo, las películas, Hollywood, las historias tratan de contarnos el relato de una muerte como crucifixión romana, eternamente, que fue lo que pasó en la cruz. ¿Quién fue el primer convertido de la cruz? Lo hablamos en el mes de febrero. La primera conversión no fue la de un hombre, fue la del Padre. Un Dios que estaba lleno de ira, ahora se convierte en el Dios de paz. Que fue lo que pasó en la cruz, que el primero en cambiar fue Dios, porque no había un justo ni aún uno, y por el sacrificio de Cristo, Dios entró en paz con la humanidad, que fue lo que pasó en la cruz, que fue lo que pasó en su muerte. Fue mucho más que un diagnóstico médico, fue mucho más que la evidencia de alguien que falleció y que dejó de respirar, y expiró y su espíritu se fue de él. Fue mucho más que eso. ¿Qué representa su muerte? Y este es el fundamento del Evangelio. ¿Qué es su sepultura? ¿Qué representa su sepultura? ¿Qué es todo lo que pasó alrededor de esa bendita sepultura de una tumba vacía que nadie lo pudo ver ni encontrar? Porque eso representa la desaparición de nuestro hombre carnal. Por eso nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo, vacíos de nosotros. ¿Qué es lo que hace la sepultura? Me vacía. ¿Por qué somos sepultados con Él? Porque somos vaciados juntamente con Él.
vaciados de nosotros. Y si somos vaciados de nosotros, ¿cómo seguimos viviendo? Porque cuando somos vaciados de nosotros, ahora el espíritu de vida, que es el espíritu de resurrección, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que se levanta en nosotros. Cuando alguien dice, ¿cómo cambiaste? No puedo creer que hayas cambiado tanto. Es que yo no cambié, es Él en mí. No es que yo cambié. Ustedes pueden ir a un centro de adictos y ver personas que van cambiando. Sí, estoy cambiando, me cuesta, pero voy cambiando. En nuestro caso no es así. Nos fue explicado al principio por el pastor Marcelo acerca de este intercambio de vida. No es que yo estoy cambiando, es que Él me está absorbiendo. Lo que estás viendo de bueno no soy yo mejorado. Lo que estás viendo de bueno es Él en mí, es Él en ti, es Él en nosotros. No hay nada de vanagloria en esto. No podemos vanagloriarnos de ser mejores que antes. Antes que venía a la iglesia yo era tan malo, pero soy tan bueno. No, no sos nada. Gracias por su amén tan entusiasmado. No son nada, porque claro, pero la justicia propia quiere arrojarse sobre sí algún derecho de yo cambié. Yo ya no soy tan malo como era antes, ahora soy un poquito más bueno. Claro, eso sí lo hacemos en la carne. Pero sepultado juntamente con Cristo es vacío de nosotros para que su vida se pueda manifestar en nuestras vidas. 3 palabras claves que son llaves, que las podemos repetir tan rápido como muerte, sepultura y resurrección, pero necesitamos entrar. ¿Cuántos de los que están aquí asumen la responsabilidad de poder orar e investigar en el Señor y decirle, Señor, revélame qué pasó en la muerte? Revélame qué pasó. Y te puedo decir algo, Dios se encargará de poner en tus manos las herramientas necesarias para que lo puedas entender. Porque Dios está buscando una generación que quiere entender y no que repita. Que quiere entender. Que determinado esté para investigar. Mira, hermano, déjeme decirle, Dios movió a Felipe de un centro de avivamiento para darle a un hombre entendimiento. Porque para Dios es más importante que un hombre entienda que haya un avivamiento. Un avivamiento no es sinónimo de que la gente entiende. Por favor, entendamos. Dios movió a Felipe porque que alguien entienda era más importante. Un avivamiento se puede apagar, algo que se entiende jamás se apagará, jamás. Jamás, jamás. Por eso estudie los tiempos de avivamiento, los moveres de Dios, estúdielo. Lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Suecia, lo que pasó en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos. Los grandes focos de avivamiento tuvieron, antes de que haya un avivamiento, una escuela antes. Una escuela antes. Las escuelas precedieron a los avivamientos. Porque todo comienza cuando un pueblo entiende. ¿Cuántos dicen amén? No cuando se emociona, sino cuando entiende. Orando para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Una persona que entiende no retrocede jamás. Si lo puedo ver. En estos días hablaré de la forma en que Dios habla, no cerrando su habilidad multiforme de hablar, pero tratando por lo menos de entender las 2 formas básicas que tenemos que entender cómo Dios habla, por oído y por visión. Y estas 2 formas son muy claras y muy importantes que las podamos entender, porque los próximos días nos moveremos por una voz que nos dirige y por el entendimiento que alcanzamos. Harás cosas no porque te habló una voz, harás cosas porque entendiste que debías hacerlo. Una de las razones, y lo digo en un ámbito de mucha confiabilidad y de madurez espiritual, una de las razones por la que permanentemente iglesias están manipulando y presionando a la gente financieramente es porque la gente no entendió. Porque quien entiende no hay que manipularle. Fluye solo en expresiones de amor y generosidad. No necesita presión. Porque entendió. Cuando alguien entiende, no dejará de hacer aquello que entendió. Y esto es digno de poder abrazarlo en nuestro espíritu. Conozco hermanos pastores que estamos trabajando juntos hace años, que estaban en sistemas impositivos financieros, pero sistemas impositivos. Y cuando vinieron a trabajar con nosotros le quitamos todos los sistemas impositivos, todo, absolutamente todo, funcionando desde otro lugar, desde otro corazón, desde otro entendimiento. Hermano, usted puede ver los que solo lo hacían por imposición y los que lo hacían por entendimiento.
Porque cuando le quitas la presión a alguien, la presión que le fue quitado va a demostrar si siempre lo hizo porque lo entendió o si solo lo hizo porque lo presionaron. Estos son días donde el Señor está liberando a la iglesia de tanta presión. Son días donde la voz de Dios se está escuchando en todas las naciones para que la gente deje de hacer cosas por presión y comience a hacer cosas por la naturaleza que porta y porque entiende lo que tiene dentro suyo. Esto que acabamos de mencionar es lo que hace que el Evangelio no sea vano. Yo no sé usted si alguna vez leyó la cantidad de veces que el apóstol Pablo dice mi Evangelio, mi Evangelio, mi Evangelio. La pregunta ¿es el Evangelio de Dios? ¿Es el Evangelio de Cristo o es el Evangelio de Pablo? ¿Por qué Pablo dice mi Evangelio? Él llama mi Evangelio porque él se había apropiado y se había hecho parte de él, el Evangelio del Señor. De tal manera que él termina diciendo, este es mi Evangelio. Evangelio por el que dio su vida, por el que dio todas sus habilidades, todas sus capacidades, por el que dio todo su entendimiento, todo su tiempo, todo su ser fue rendido a este Evangelio. Porque como este Evangelio es pleno, es total, es absoluto, es integral, no deja nada fuera de nosotros. No es que tengo el Evangelio y mi familia, no es que tengo el Evangelio y la profesión, no es que tengo el Evangelio y el estudio, no, todo es el Evangelio. Y cuando esto pasa en nosotros, el Evangelio se transformó en mi Evangelio. Cuando alguien abraza el Evangelio de la forma en como Pablo lo abrazó, por revelación y por entendimiento, vivirá para no avergonzar el Evangelio. Vivirá para no avergonzar el Evangelio. La peor estrategia para que la gente no se convierta a Cristo y al Evangelio no es la brujería, no es la hechicería, no es la corrupción ideológica política. La peor publicidad que impide que la gente venga al Evangelio son los que avergüenzan el Evangelio. Y los que avergüenzan el Evangelio le hacen un gran daño a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a la gente con los que viven permanentemente. Vivir de manera errada el Evangelio es simplemente hacer vana la obra de la cruz. Es simplemente y tan profundamente como hacer vano este Evangelio tan poderoso y eterno que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero hay una generación que no hará vana este Evangelio, que lo colocará en el lugar que debe ser colocado, que honrará este Evangelio, que amará este Evangelio, que preferirá perder su vida antes que avergonzar este Evangelio. Pero esto es algo que debe ser revelado. Hoy, en nombre de realidades personales, dejamos el Evangelio en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. Pero son concepciones erradas que venimos arrastrando. Mentiras que no nos atrevimos a cuestionar, que no nos atrevimos a pensar y a preguntarnos si eran así. Crecí con una mentira que se parece tanto a la verdad que terminé aceptándola como verdad. Primero es Dios, después mi familia y después la iglesia. Y estuve expuesto a otros ministros que decían primero es Dios, después la familia y después la iglesia, o después la iglesia y después la familia. Déjeme decirle algo, Dios no es primero nada más. Dios es el principio y el fin, el primero y el último. Él es todo en todos. Él no es algo y después vienen otras cosas. Él es todo. ¿Y qué es lo que debe aprender mi familia? Mi familia debe aprender que Él es todo. ¿Y qué debe aprender la congregación que pastoreo? Que Él es todo. Él no es primero, Él es todo. Entonces, voy a primero orar y después me voy a ir a trabajar. No, la Escritura dice orad en todo tiempo. No es primero, Él es todo. Y todo el tiempo Él es todo. Esto es vivir el Evangelio de manera profesional, vivir el Evangelio de manera integral, entender el Evangelio, qué pasó en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Acompáñenme a leer algunos pasajes bíblicos como para ir construyendo el pensamiento. Espero no estar durmiendo a nadie. Si ve que alguien se está durmiendo, pégale un codazo. Como dijo un hermano, el pastor estaba predicando y le dijo, hermano, por favor, despierta al hermano que se durmió. Y el hermano le respondió, despiértelo usted, pastor, que usted lo durmió. Espero que nadie diga eso esta noche. Colosenses capítulo 1, verso 20, por favor.
Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire el contexto en el que viene hablando, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y esto lo hablamos en el mes de febrero. En su cuerpo de carne. ¿Dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Se anima a leer el verso 22 en voz alta, por favor? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. ¿Cómo puedo yo, usted y la humanidad ser lo que Dios quiere que sea? Tengo una buena noticia para tu espíritu y una mala noticia para tu alma. Dios solo recibe perfectos. Dios solo se relaciona con perfectos. Claro, pero esto me parece contradictorio a lo que aprendemos o a lo que oímos, porque usted no necesita ser perfecto para que Dios lo ame. Error, 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 más recontra error. La suma total de todos los errores da por igual error. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios solo se puede relacionar con lo que Él es. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Caminarán dos juntos si no tuvieran la misma naturaleza. ¿Con quién Dios habla? No, Dios habla con el hombre pecador. No, Dios habla con los perfectos. Gracias por su amén tan entusiasmado. Claro, como todavía no construimos el pensamiento, es medio extraño decir amén. Pero vamos camino a eso. Escuche, por favor. Si nosotros hablamos de perfección, deberíamos hablar de perfección. ¿Un hombre que se va perfeccionando a sí mismo o un hombre que ya es por la obra de la cruz perfecto en Cristo Jesús? Porque no es lo mismo un hombre que intenta y se esfuerza por ser el esposo perfecto, el padre perfecto, el hijo perfecto, la esposa perfecta, la madre perfecta, la pastora perfecta, el pastor perfecto, el adorador perfecto, que se esfuerza por ser perfecto todos los días. No habla la Escritura que nos esforcemos en eso. La Escritura dice: esfuérzate en la gracia, porque es la gracia la que te hizo y te hace y te hará perfecto delante de los ojos de Dios. Es la gracia. Por eso a Moisés se le dijo, a Josué se le dijo: esfuérzate en la ley. Pero a Timoteo se le dice: esfuérzate en la gracia. La pregunta que yo me tengo que hacer, y espero que la podamos hacer juntos, gracias por ese amén tan entusiasmado, es: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. ¿Qué fue lo que pasó en su muerte que me puede presentar a mí delante de Dios, santo, sin mancha e irreprensible delante de él? Son tres cosas que sin la obra de la cruz son imposibles alcanzarla. Sin la obra de la cruz es imposible ser santo. Sin la obra de la cruz es imposible no tener mancha. Sin la obra de la cruz es imposible ser irreprensibles delante de él. Sin la obra de la cruz. Pero por la obra de la cruz sí es posible. Porque con un sacrificio puedes levantar tus manos y adorar. Porque con un sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con un sacrificio hizo para siempre perfecto a los santificados. Hebreos 10:14. Cuando desconozco la cruz, tendré que decirle a la gente que siempre le faltará 5 para el peso. Siempre le falta, siempre le falta. Nosotros somos ministros del Espíritu. Alguien grite conmigo: ministros del Espíritu. ¿Qué es ministros del Espíritu? Nosotros somos ministros de un ser perfecto. ¿Por qué se nos pide andar en el Espíritu? Porque en el único lugar que somos perfectos es en el Espíritu. Ponga cara de perfecto, por favor, como si fuera un hombre espiritual. ¿Por qué vivir en el Espíritu? No es ser místico. Vivir
Vivir en el Espíritu no es hablar en lengua todo el día. Vivir en el Espíritu es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, es el haber sido despertados a esta vida por causa de la obra de la cruz. La vida que portamos es perfecta, sin mancha e irreprensible. Puedes levantar tus manos y repetir. Bueno, aplauda, haga lo que usted entienda que debe hacer. La vida que portamos es santa. La vida que portamos es perfecta. La vida que portamos es irreprensible. Ahora la pregunta, ¿vivo en la carne o vivo en la vida de Dios? El apóstol Pablo dice, me salieron todas las palabras juntas. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no hay condenación para los que andan en la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué no hay condenación? Porque soy perfecto. No, claro, pero el diablo viene, el desgraciado viene a acusarte de todo. Y si encuentra un socio al lado tuyo, se va a encargar de hacértelo saber por una persona. ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? ¿Qué te falta? No, hermano, ustedes y yo, por la obra de la cruz, fuimos hechos perfectos delante de Dios. Y Él nos presenta perfectos, y Él nos presenta santos, y Él nos presenta sin mancha. Ahora, lo que tiene que pasar en nosotros, porque Dios es Padre de los espíritus, lo que tiene que pasar en nosotros es la perfección de nuestra alma. Pero Dios nos ve en espíritu, porque Dios es espíritu. Es el lugar donde ya somos perfectos. Solo que esta perfección que porto necesita manifestarse. Y es lo que hablaremos estos días junto con el pastor Marcelo. Cómo perfeccionar nuestra alma para que la vida que portamos se manifieste. Por eso hay una gran batalla en la mente de nuestra generación que no termina de definir en qué pacto está parado, si en un Dios externo o en un Dios interno. Y esta es una gran batalla que se tendrá que transitar, y una gran generación de pastores y líderes están dispuestos a correr el riesgo de ser mal interpretados por explicar lo que representa lo que pasó después de la cruz. Cómo un Dios externo se mete en la vida de seres humanos. No para rodearlos en primer lugar, sino que se mete dentro de ellos y nos hace su habitación. Claro, pero todo el tiempo que pasamos diciendo, Señor, quiero estar cerca de ti, Dios dice, no te entiendo, estoy dentro tuyo. Es como si la pastora esta noche me dijera, ay, apóstol, ¿cómo quisiéramos que venga aquí? Estoy aquí, hermana, estoy aquí. ¿Por qué invitamos a Él cada vez que comienza el culto? Queremos invitarte, Señor, que venga. Porque no tenemos entendimiento de lo que ya portamos. Yo no comienzo aquí a adorar, yo continúo con los santos, lo que vivo haciendo las 24 horas. Tampoco hacía falta un aplauso, pero con un gloria a Dios era suficiente. La gran batalla de nuestra generación, que no la puede identificar ni una radiografía, tomografía, ecografía. Sumemos más doloroso, coloscopía. Que no pueden mostrarme lo que tengo adentro. Necesito la revelación, estar expuesto al Señor para que Él me dé revelación de lo que portamos. Tanta sanidad interior para volver a poner bien a algo que debe morir. Queremos reconstruir. Tu identidad tiene que ser reconstruida para que vos creas que vos sí podés. Vos no podés y jamás vas a poder producir algo que a Dios le dé placer. Pasamos toda la vida ministrando cosas que solo se resuelven cuando son crucificadas. Todos los temores, todos los miedos, todas las vergüenzas. Hermano, con esta cara yo predicando delante de gente tan linda, solo Dios puede hacer eso. Déjeme decirle algo, y si quieres levantar tu mano por un momento, solo para que no se duerma. Aunque no adore, solo para que no se... Solo para decirle en esta noche que la vida que portamos ya nos hizo santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Él no tendrá una iglesia gloriosa, Él ya la tiene. Por lo que pasó en la cruz. ¿Sabe qué terrible sería vivir toda la vida luchando con algo que ya fue vencido y nunca lo supe? Luchando toda la vida con algo, este pecado desgraciado que no me suelta. Necesito otra charla de sanidad interior. No, necesito saber qué pasó en la cruz. Mi vida se va a resolver
al experimentar el poder de la cruz. No luches con algo que no podrás vencerlo tú, pero que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Que ya fue vencido. ¿Por qué luchar y permitir que la acusación y la condenación son dos cosas demasiado fuertes que el apóstol Pablo revela en Romanos capítulo 8? La acusación y la condenación. Dos cosas que son ataques mortales a la vida de los creyentes. ¿Quién nos acusará si Dios es el que nos justificó? ¿Quién nos condenará si fue Dios que nos escogió? La acusación y condenación nos persiguen para que no disfrutemos y no conozcamos la vida gloriosa que portamos. En esta noche no tienes que llorar para ser más santo. Si vas a llorar es para conocerlo más a Él. Hemos participado por 30 años de campamento de jóvenes, de ver jóvenes llorando en los altares, prometiendo santidad que no pueden vivir en la vida diaria. Y esperando otro próximo campamento, congreso, retiro, para que alguien les haga sentir otra vez culpable de lo que no llegaron a hacer y lo que les falta todavía. Claro, es que cuando ministramos al alma siempre vemos lo que falta. Pero cuando somos ministros del Espíritu, podemos decirle a una generación lo que ya tienen en Cristo Jesús. El Evangelio en el nuevo pacto de la gracia del Señor no es tratar con un alma que necesita crucificarse, que necesita rendirse, sino es tratar con la vida del Espíritu que necesita expandirse, poseer todo lo que nos gobierna, para que nos comience a gobernar desde adentro por la vida de Dios en nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 20, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿cómo será esto? ¿Cómo será presentarnos sin manchas delante de Él, presentarnos santos delante de Él, presentarnos irreprensibles? Y lo explica, solo que no aparece la palabra vida. El verso 22, como lo leíamos recién, dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y nos hace como un vacío allí, que lo va a explicar en otra escritura. Porque siempre la escritura se explica con la escritura. Y deja un vacío en el medio y nos mete en una posición gloriosa para presentaros santos y sin mancha. Esto no es hablar en términos futuros, esto es hablar de lo que pasó por su muerte. Por lo que pasó por su muerte. Ahora, si no conozco su muerte, no sé cómo Él me ve. Si no conozco qué pasó en su muerte, no logro saber cómo es que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. No existe un ser humano que pueda estar delante de Él y vivir si no es por el único mediador, que es Cristo Jesús. Si no es por Él, no existe forma. Nadie es tan santo como Él, sino su Hijo. Nadie es tan perfecto como el Padre, sino su Hijo. Nadie es sin mancha como su Hijo. ¿Qué pasó en la cruz? Su Hijo murió para impartirse en todos nosotros. Su Hijo es perfecto, su Hijo es santo, su Hijo es sin mancha. Y cuando el Padre nos ve, Él ve a su Hijo. Por eso que Él nos presenta como Él es. Por eso es que Él nos puede presentar. Lo único que se nos pide es vestidos. Lo único que se nos pide es vestidos. Vestidos de Jesucristo. Vestidos de Cristo. Vestidos de luz. Vestidos de Él. Porque al estar vestido de Él, cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, lo ve a Él. Es glorioso lo que pasó entre Jacob y Esaú. Es glorioso. Es glorioso ver a una madre entender que si presenta a su hijo menor como a su hermano mayor, la bendición del hermano mayor sería sobre el hermano menor, solo por tener las vestiduras de su hermano. Le puso el vello de su hermano, la ropa de su hermano, el olor de su hermano. Y cuando su padre lo tocó, no tocó a Jacob, en su entendimiento tocó a su hermano mayor. Y lo bendijo con una bendición irrevocable, porque estaba vestido de su hermano mayor. Es glorioso, es glorioso.
Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo... Deme solo 2 pasajes bíblicos más y terminamos por esta noche. El Salmo 119 entero. No. Colosenses capítulo 2, verso 13, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Cuando a veces miramos detenidamente las Escrituras, nos suele pasar que tenemos ciertas percepciones de situaciones que pasaron y entonces decimos, bueno, el hombre cayó en pecado. Sin embargo, la Biblia no dice que el hombre cayó, dice que el hombre murió. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, porque también nosotros usamos esta terminología entre los santos muchas veces. Este pastor cayó, aquel hermano cayó, el otro cayó. No, tenemos que aprender a usar el vocabulario correcto espiritual. No se trata de caer, se trata de morir. ¿Y qué es la muerte? La muerte es ausencia de vida. La muerte es ausencia de vida. Todo lo que está seco está muerto. Todo lo que está seco está muerto, porque muerte es ausencia de vida. El hombre no cayó, el hombre murió. El problema es que murió vivo y vive muerto. Y esto solo se puede entender espiritualmente. Mañana, cuando hablemos acerca de ajenos de la vida de Dios, solamente ajenos de la vida de Dios, tiene un contenido que podríamos estar por lo menos 5 a 6 horas tratando solo la palabra ajenos. Ajenos de la vida de Dios, cuando habla de Efesios capítulo 4, pero no vamos a entrar ahí porque si no nos salimos. Mañana vamos a hablar de eso. Quiero detenerme aquí. Y nos dio vida cuando estábamos muertos, no cuando estábamos caídos. Cuando estábamos muertos. ¿Qué se le quitó al hombre en el huerto del Edén? La vida de Dios. El hombre ya no tuvo más acceso al árbol de la vida. Después del pecado, ¿el hombre siguió hablando con Dios? ¿Siguió hablando con Dios? Después del pecado, ¿el hombre siguió hablando con Dios? Sí. Génesis 3 es la revelación que después de que el hombre cayó, Dios seguía hablando con él. Hermanos, vamos a ser sinceros entre nosotros. Si Superman, que no existe, puede mirar detrás de las piedras, ¿acaso había alguna piedra que pudiera esconder a Adán? El Dios que puede ver las profundidades del abismo no podía ver dónde estaba escondido. Hay cosas que nosotros tenemos que mirar de otra forma. Pero claro, Dios hablaba con el hombre y siguió hablando con el hombre, pero el hombre ya no tuvo acceso a la vida de Dios porque le fue retenido, le fue quitado, le fue apartado el árbol de la vida. ¿Y sabe qué es el árbol de la vida? Listo. Entonces el hombre vivió hasta la muerte de la cruz. Por eso explicamos en febrero lo que son los 4 evangelios. El hombre vivió sin la vida de Dios. ¿Qué es lo digno de Moisés? ¿Qué es lo digno de Abraham? ¿Qué es lo digno de Elías? ¿Qué es lo digno de David? Que hicieron todo lo que hicieron por fe sin tener la vida de Dios adentro. Por eso que no se nos pide a nosotros que empoderemos la vida de David, de Moisés, de Elías. No se nos pide a nosotros que coloquemos a ellos en un pedestal y los admiremos, porque todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en fe y obediencia, pero no portaban la vida de Dios en su interior. Nunca se preguntó por qué Jesús dijo así. De los nacidos de mujer, ninguno es como Juan. De los nacidos de mujer, desde Caín hasta Juan, Juan es el mayor de todo. ¿Por qué el mayor de todo? Si tan solo tuvo 6 meses de ministerio, ¿cómo puede ser alguien joven de 30 años mayor que Abraham? Mayor que Moisés. ¿Cómo puede alguien como Juan el Bautista ser mayor que todos ellos? Es imposible, es una locura pensar eso.
Sin embargo, Jesús lo dijo, que de los nacidos de mujer, Juan es mayor que todos. Pero ahora eleva la demanda. El más pequeño de los nacidos de nuevo, mayores que Juan. ¿Por qué? Por la vida que portan en su interior. Nosotros predicamos de Moisés, pero Moisés quisiera hablar de nosotros. Por eso que los hombres del Antiguo Testamento no son nuestro modelo de carácter. Uno de los grandes desastres que hemos sufrido en Latinoamérica ha sido los profetas, justificando su mal carácter, su ausencia de frutos del Espíritu, comparándose a Elías o Eliseo. Pero ellos portaron una palabra, no una naturaleza, en su interior. No, pero es exacto proféticamente. Sí, en el don, no en el carácter. Y cuando Jesús dijo aprended de mí, no dijo aprended de mí cómo hago milagros, dijo aprended de mí que soy, no que hago, que soy manso y humilde de corazón. Él no nos llamó a aprender de lo que Él hace, nos llamó a aprender de lo que Él es, porque lo que Él es lo que somos nosotros. Así como Él es, dijo Pablo, así como Él es, somos nosotros también. Todavía no nos hemos manifestado como nos vamos a manifestar. Pero esto va a pasar, que así como Él es, nosotros también seremos. Por eso necesitamos colocar los ojos sobre las Escrituras, no desde cosas aprendidas humanamente, sino colocar los ojos en las Escrituras en este tiempo de gracia y de luz que viene sobre todo el cuerpo de Cristo, para atrevernos a pensar de forma diferente como vimos y aprendimos años pasados. No para cuestionar y criticar a los que nos enseñaron, sino para generacionalmente volvernos más exactos en lo que estamos creyendo. No se trata de criticar a los que me enseñaron, se trata de entender hoy más precisamente por la luz que opera en el cuerpo de Cristo, por la revelación que opera entre los santos. Cuando yo justifico mis errores con David, hay una palabra que me denuncia: viejo, él no tuvo la vida de Cristo. No tuvo la vida de Cristo. No, pero viste que Elías también se enojaba proféticamente. Sí, pero él no tuvo la vida de Cristo. Todavía no había muerto nuestro Señor. No estaba operando en él la vida de Dios. ¿Qué fue lo terrible que perdió Adán y Eva? Dios no dejó de hablar con ellos. Lo que perdieron es la vida de Dios en su interior. Y sabe, es triste pensar que una generación de gente que pasó por la iglesia evangélica no esté valorando la vida que porta, porque la vida que porta costó un alto precio y fue la muerte del Hijo de Dios. Me he tomado el tiempo de estudiar el Evangelio de Juan y escribir un material acerca de discipulado sobre el Evangelio de Juan. No para que sea material de referencia de discipulado, no, simplemente para entender lo que significa rehusar creer en el Hijo y lo que significa para Dios estar perdido. Es lo que intentaremos hablar mañana con la ayuda del Señor. Es lo que intentaremos compartir seriamente, lo que es una generación perdida dentro de las congregaciones. ¿Saben que a veces aquí no pasa, y espero que no pase, pero si pasa, que sirva para despertar? ¿Saben que a veces tenemos personas en estado autista en las congregaciones? Personas que están sentadas y cantamos canciones que cualquier persona se quebrantaría y a ellos nada. Y oramos oraciones que evidentemente rompen cosas en la vida de las personas, que quiebran y traen liberación y traen y producen una revelación de la persona de Cristo, y en ellos nada. No hay ningún tipo de reacción. Están autistas, pero no es porque sean malos, simplemente están carentes de vida. Y esa vida no viene porque yo ore por alguien. Mirá, hermano José, yo voy a orar por vos para que reciba la vida de Dios. No, porque eso no se recibe si no es por revelación de la cruz. ¿Cuál fue la conversión del etíope eunuco en Hechos capítulo 8? Que estaba leyendo Isaías 53 y no sabía de quién estaba leyendo. Estaba leyendo del Cristo sufriente, del siervo sufriente, de lo que pasaría en la cruz.
Y Felipe se pone a explicarle de qué estaba hablando. Isaías 53, de la cruz, nada más y nada menos de la cruz. ¿Qué pasó después? El hombre dijo, me quiero bautizar, pararon el carro, se bautizaron ahí, se convirtió, llega a Etiopía, la historia de la iglesia cuenta, el avivamiento de África comienza por este etíope. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cómo es que este hombre se convirtió? ¿Acaso Felipe oró por él? No comienza con una oración, comienza con entendimiento de la palabra de la cruz. Y un hombre que entiende la cruz, puedes levantar tu mano y recibirme esta palabra. Una mujer que entiende la cruz, un joven que entiende la cruz, que va conociendo las profundidades de lo que pasó en la cruz, puede ser un instrumento de transformación en su ciudad, en su provincia, en su estado, en su departamento, en su distrito, en su nación y en las naciones de la tierra. Por causa de que abrazó la obra de la cruz. ¿Sabe qué nos hizo mal en la década del 90 y en la década del 2000? Un reino sin cruz. Un reino de beneficios, un reino de poder, un reino de autoridad que no surge de la cruz. Principios bíblicos. Tengo un gran amigo en Estados Unidos, él es un hombre precioso, un hombre santo, un anciano. Y espero en el Señor que podamos arreglar alguna fecha para que él pueda venir aquí, que ministre en muchas naciones de África, pero principalmente él fue a una nación de África y le dijeron así, apóstol, por favor, háblenos del reino. Y él dijo, no, me rehúso. No, háblenos del reino porque lo trajimos para que nos hable del reino. Y él dijo, no, les voy a hablar del rey. Porque si no conocemos al rey, usaremos los principios del reino para nuestros beneficios personales. Conocer al rey nos permite entender el valor de los principios del reino. Mire lo que dice este verso. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Qué era lo único que necesitábamos para salir de esa condición? Si hubiéramos necesitado otra cosa, la hubiera dado. Estando muertos en delito y pecado, ¿qué es lo único que necesitábamos? Vida. No tantas leyes, no tantas prohibiciones, no tantas normas, no tantas separaciones en la mente, simplemente vida. Claro, pero si yo entiendo vida como algo místico y no puedo explicar qué es la vida de Dios, y no logro explicar qué es la vida de Dios, porque si yo le digo a alguien, vas a recibir la vida de Dios, y él me pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué le contesto? Bueno, cuando te mueras te vas al cielo. ¿Qué es la vida de Dios? ¿Qué es la vida de Dios? La vida de Dios es nada más y nada menos que su esencia, su naturaleza. Todo lo que Dios es, esa es su vida. Por eso que Dios no tiene vida y gozo. Dios no tiene vida y paz. Porque la paz y el gozo es su vida. Dios no tiene vida y santidad, porque en su vida está la... Dios no tiene vida y perfección, porque la perfección está en su vida. Dios no tiene vida y justicia, porque la justicia está en su vida. Por lo tanto, levante la mano y reciba esta palabra. Si usted tiene su vida, usted tiene santidad, usted tiene justicia, usted tiene gozo, usted tiene paz, porque tener su vida es tenerlo todo, porque todo está en su vida. Si Dios tendría que darnos otra cosa, nos hubiera dado, pero ustedes y yo no necesitamos otra cosa que su vida. Ustedes y yo no necesitábamos santidad de tal manera que la pudiéramos desarrollar sin su vida. No, él dijo, yo voy a resolver el problema de tu pecaminosidad. ¿Está listo? Voy a resolver el problema que tenés en todo tu ser. Te lo voy a resolver con una sola cosa. Te voy a dar mi vida. Y ahí se resuelve todo. Porque en su vida está todo. Por favor, Efesios capítulo 2, verso 1, el último pasaje para orar juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no pensó cómo reformatear tu pecaminosidad y mi pecaminosidad. ¿Cómo hago para cambiarlo? No, Él simplemente dijo, les voy a dar vida. Y la vida va a resolver todo. Sé que esta frase no conmueve el hambre intelectual.
Sé que no es una frase motivacional, porque no puede ser tan simple. ¿Acaso tan simple? Hermano, así de simple es. Es tan simple el Evangelio, pero se vuelve simple cuando pasamos por la cruz. Todo lo que Dios espera de usted y de mí, jamás podremos serlo nosotros por nosotros mismos. Ni orando más, ni ayunando más, ni ofrendando más, ni sirviendo más. Todo lo que Dios desea de nosotros no es una canción más, es ver la vida de su Hijo operando en nosotros. Como esto necesita ser expuesto por las Escrituras, necesitaremos tiempo. El Evangelio es nada más y nada menos que la vida de Cristo en los hijos de Dios. ¿Saben? Hay tantos mecanismos en la predicación para estimular a las personas, para motivar, para hacerlas llorar. Y hay personas que sufren descansos emocionales en las lágrimas, pero no logran resolver el problema de fondo. Tantas personas que tratan de resolver la culpabilidad, pidiendo perdón a uno, pidiendo perdón a otro, diciendo, te prometo que no lo voy a hacer más, y lo va a seguir haciendo. Porque en realidad la vida del ser humano, aunque intente ser mejor, como lo dijo el sabio Jeremías, ¿acaso podrá mudar el etíope su piel? ¿Podrá quitarse el leopardo, el tigre, el león, no me acuerdo qué animal era, sus manchas? No, tampoco el hombre puede cambiar su corazón. El diagnóstico de nuestra generación no es si es buena o es mala, es que está muerta. Entonces nosotros nos confundimos porque no tenemos una vara de medir. Qué buen hombre que es, qué buena mujer que es. Y mañana nos encontramos con una sorpresa. Y decimos, ¿por qué? ¿Cómo si era tan bueno? Es que él siempre estuvo muerto. Bueno, pero muerto. En otras palabras, un buen muerto. Estaba muerto. Estaba muerto. Pero esto nos lleva a otra cosa que intentaremos decodificar juntos. Espero que venga mañana y no se arrepienta de venir esta noche. Intentaremos decodificar que el discernimiento que Dios nos dio es un discernimiento más que para demonios. La iglesia ha jugueteado con el discernimiento y no entendiendo para qué era el discernimiento. El discernimiento no era para ver qué demonio tenés. Y andábamos ahí buscando demonios por todos lados. Este es el demonio de camarones, porque tiene ganas de comer camarones, qué sé yo. Buscando demonios, inventamos demonios todos los días. Yo no sé cómo hacemos para inventar demonios donde no hay. El diablo le está diciendo a la iglesia, wow, ustedes tienen más demonios que nosotros en el infierno. La iglesia vive buscando demonios porque no puede resolver la ausencia de vida. Entonces necesita crear un demonio para esto porque no hay vida. Hermano, donde está la vida del Señor no hay demonios. En donde está la vida del Señor no hay demonios. Nos volvemos cada vez más buscadores de demonios para justificar los problemas que solo se resolverían si operara su vida. ¿Qué le parece si ora por alguien que tiene al lado suyo y le dice, Señor, danos discernimiento para discernir vida o muerte? No si es bueno o malo, sino si hay vida o muerte. Papá, mamá, no te alegres. Oh, no, pero mi hijo no quiere al Señor, pero es un buen chico. No, es un problema. Tenemos que levantar los estándares de responsabilidad. Porque muchas veces decimos, oh, mi esposa es buena, pero buena muerta. Porque juzgamos bueno o malo y a veces nos ponemos contentos. Yo tengo unos buenos jóvenes en la congregación. ¿Qué decimos cuando hablamos de buenos? Porque hay muchos jóvenes que se sientan y leen la Biblia y cantan y predican y enseñan y hacen eventos juveniles, pero espiritualmente están muertos porque no pueden vencer a cosas que los están condenando. Y entonces el Evangelio cae en descrédito por una generación que no logra vivir lo que solo se puede vivir si se tiene su vida. ¿Qué es lo que se espera de nosotros, pastores? Nos metieron en una cárcel mental diciendo tenés que ser un psicólogo.
Tenés que saber de psicología pastoral. Y está bien todo eso, como dijo el pastor Marcelo, está fantástico. Pero yo no tengo que resolver esos problemas. Yo tengo que resolver un problema mayor, que es el problema de si tiene vida o no tiene vida. Que si logro identificar su muerte y logro activar la vida que porta, todos los problemas emocionales, mentales, todos los problemas que arrastra del pasado, del presente, se resuelven porque su vida los absorbe. Yo llegué al Señor con muchísimos traumas. Imagínense, con esta cara no es fácil vivir la vida. Llegué con muchísimos traumas. Donde yo crecí había muchísimo prejuicio racial en Buenos Aires. Muchísimos traumas de todo tipo de traumas. Un momento de oración, un momento de intimidad con Dios, un momento en mi cuarto, un momento de revelación. Un solo versículo bíblico, que no fue un versículo bíblico, fue Dios dándose a conocer a mi vida. Resolvió toda mi vida. Y me hizo ver a mí mismo y me hizo ver la vida de una forma diferente. Muchachos, yo no podía hablar, yo era tartamudo. No podía hilvanar una frase. Pero no era porque tuviera problemas auditivos, tenía problemas tan fuertes de identidad. A mí no me ministraron sanidad interior. Tampoco quiero decir que no lo haga. Simplemente estoy diciendo que cuando su vida fluye, su vida en un momento resuelve los traumas más profundos de una persona. Sigamos tratando de hacer una asistencia a algo que no podemos meternos. Solo podremos hacer a la gente un poco más buena y un poco mejor si su vida no fluye. Déjenme decirle algo para cerrar y poder orar juntos. Vayamos a conocer más su vida. Vayamos a conocer más su vida. Tomemos más tiempo. Que Dios nos revele. Señor, muéstranos el poder de tu vida. Muéstranos qué es lo que nos diste en la cruz. Porque si en la cruz yo no recibí otra cosa que tu vida, es porque lo único que necesito es tu vida. Porque en tu vida está todo. En tu vida lo tengo todo. Cuando me viene el desánimo, como le vino a Pablo, su vida me levanta. Cuando me vienen las tentaciones, como Pablo lo venció, yo también me puedo levantar para vencer, porque su vida vence todo pecado. Es su vida en nosotros. No es rebajar el evangelio a las condiciones humanas. Bueno, usted sabe que la carne es débil. No es rebajar el evangelio, es dignificar la vida en los santos. Es dignificar la vida de Dios en los santos. Puedes orar por alguien, Señor. Dale discernimiento de tu vida, dale conocimiento de tu vida, dale entendimiento de tu vida, cosas que operan por medio de la cruz. Entender su vida es entender la cruz. Conocer el poder de su vida es conocer el poder de la cruz. Su vida fluye de lo que pasó en la cruz. Nos dio vida juntamente con Él. Porque juntamente con Él morimos, con Él fuimos sepultados y con Él resucitamos a una vida poderosa. Por favor, ora por alguien, toma un momento para orar, danos discernimiento de tu vida, danos entendimiento de tu vida, porque entonces muchas cosas que nos frustraban dejarán de frustrarnos, porque muchas cosas que nos acusaban, nos condenaban, dejará de acusarnos y de condenarnos, y vamos a vivir por la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros, que así como Él es, también somos nosotros en el Espíritu. Señor, sácanos de la lectura equivocada de lo bueno y lo malo y colócanos en la plataforma de vida o muerte. Sácanos de la plataforma de bueno o malo. Es triste decirlo, que cuando descuidamos su vida, nos queda lo bueno de su vida, pero no la sustancia de su vida. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Te quedaron cosas buenas, pero no te quedó la vida.